A partir de la salida de Egipto, Israel, un pueblo en vías de convertirse en nación, necesitaba la guía de un líder, en este caso Moisés, quien era el intermediario entre las personas y Dios. Vagando en el desierto, uno de los grandes asuntos era el conflicto y la familiarización entre Israel y las deidades egipcias. Así que uno, o quizá el mayor objetivo de todo el libro de Éxodo, era demostrar a Israel que su Dios era Jehová. Pero su necedad retó a Moisés y por extensión a Dios les valió estar 40 años en el desierto sin llegar a la tierra prometida. En un resumen drástico, el gran pacto que Dios hace con su pueblo recién libertado Israel es la exclusividad de adoración a Jehová. Dentro de los 10 mandamientos, ese es el primero. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, la infidelidad a Jehová es una de las transgresiones más graves dentro de prácticamente todo el Antiguo Testamento. Comenzando porque en cuanto Moisés bajó de recibir la ley por parte de Dios, el pueblo había hecho un becerro de oro y ya lo estaban adorando. Al avanzar la historia, una de las deidades más relevantes en la época del Antiguo Testamento era la de Baal, que significa señor o dueño. Esa palabra se usaba de manera genérica para designar a deidades locales de las regiones vecinas a Israel, que eran adoradas en cultos paganos y asociadas con fertilidad, la lluvia y prosperidad de la tierra. En esta acepción, Baal no es tanto el nombre de un dios único, sino un título que reunía a varios dioses cananeos que ejercían autoridad sobre ellos. Un ejemplo de esto sucede después de la muerte de Acab, uno de los reyes más nefastos de la historia. Su hijo Ocosías tomó el reino e hizo lo malo. Primero de Reyes 22:53. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. El rey, en su extravío y en su gravedad, por haberse caído de la ventana de su casa, mandó mensajeros a consultar a la deidad que en ese tiempo adoraba, Baal-Zebub, para preguntarle si habría de sanar. Por supuesto, despreciando a Jehová, Dios de Israel. Segundo de Reyes 1:3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, un profeta, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Por consultar a dioses ajenos, Jehová se enoja con el rey Ocosías y a través de su profeta Elías le manda decir que morirá. Lo que nos interesa aquí es la utilización de la expresión Baal-Zebub, que progresando en el tiempo, de la época de los reyes a la época de Jesús, ese nombre inicialmente referido a alguna deidad de los vecinos de Israel evolucionó. En la tradición judía posterior, ese título fue reinterpretado de forma despectiva. Se convirtió en un símbolo del mal absoluto, un trono demoníaco que encarnaba la corrupción y lo opuesto a la acción del Espíritu de Dios. Es en este proceso de evolución cultural y religiosa que el término pasó de Baal-Zebub a Belzebú y se convertiría en el príncipe de los demonios, representando la oposición a la autoridad divina, y estaría arraigado culturalmente al pueblo judío en tiempos de Jesús. Cuando alguien utilizara esa expresión, la gente sabría que la mención se refería a cualquier culto para ellos pagano, concerniente a cualquier divinidad ajena a Jehová, el Dios de Israel. Y como el término era despectivo, decirle a algún judío que tenía a Belzebú era literalmente decirle que tenía un demonio, o al príncipe de los demonios, cosa evidentemente recibida como ofensa. La importancia de lo anterior ocurre porque ese concepto será traído por los fariseos y autoridades eclesiásticas en este capítulo, tomando en cuenta que Jesús les ha demostrado que tiene autoridad para perdonar pecados, cosa que hasta ese momento era un acto solo reservado a Dios, que puede sanar enfermos,
liberar a personas oprimidas por espíritus inmundos y, adicional a eso, reveló el error de las tradiciones impuestas precisamente por los fariseos y escribas, retomando de vuelta la interpretación de la ley de Dios. Sumando esto, Jesús emitirá una de las declaraciones más controvertidas de su ministerio. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Jesús, después de que la multitud casi lo aplastara, se retiró al monte. Se considera, desde este lugar, que fue al día siguiente que Jesús dijo el famoso Sermón del Monte. También el Evangelio de Lucas amplía este suceso. Lucas 6:11. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús no solo fue al monte para evitar a la multitud, sino con el objeto de orar, estar cerca del Padre y en comunión con Él. Sus motivos pueden ser varios. Los líderes religiosos ya estaban planeando su destrucción, y estaba a punto de seleccionar a aquellos hombres que, posterior a su muerte y resurrección, llevarían las buenas nuevas a todo el mundo. Sin ellos, la obra de Jesús no podría extenderse a todos lados. No es de extrañar que Jesús, en esta elección crítica, tomó toda una noche de oración. Y aunque Jesús era Dios mismo, el conflicto interno con las autoridades, las multitudes que estaban tras de él, y ahora esta importante decisión, fueron abordadas como un humano más, buscando la dirección divina. La realidad es que poco conocemos de los discípulos de Jesús. Después de todo, los evangelios presentan una narrativa en torno a Jesús, siendo válido y necesario que aparezcan en el relato, pero no en un protagonismo excesivo. El orden de los primeros 3 apóstoles es relevante: Pedro, Juan y Jacobo. Como nota, uno de los eventos que atestiguaron ellos y ningún otro apóstol fue la transfiguración de Jesús. También es importante mencionar que la elección de sus discípulos fue un acto escandaloso. No eran ricos, fuertes, estudiados o influyentes. Antes, al contrario, eran personas distintas entre sí. Un ejemplo era Mateo, quien había sido recaudador de impuestos al servicio del imperio, y Simón el cananista o celote, que pertenecía a una facción radical judía que creía que el reino de Dios debía ser tomado por los medios que fueran necesarios. Revueltas violentas registradas de los judíos hacia el imperio romano eran impulsadas por los celotes. Podríamos decir que la combinación de discípulos de Jesús era peligrosa, pero en cierto sentido demostraba que su intención era acercarse a todas las personas, sin importar su ocupación u origen. Y todos ellos, incluso Judas, al menos en ese momento, estuvieron dispuestos a dejar su vida pasada y seguir a Jesús. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Marcos hace un contraste extraordinario. Por un lado, Jesús es rodeado de gente que, viendo sus actos, conocen que Él viene de Jesús. Y por el otro, aquellos citados como los suyos, cuya traducción y contexto indica que se refiere a sus familiares. Al mismo tiempo, el versículo sugiere que sus parientes no creían en Él. Así que prenderle sería exactamente eso, tomarlo por la fuerza, detenerlo, porque según ellos estaba fuera de sus cabales. La palabra que más se aproxima y que viene a nuestra cabeza es locura, y justamente son los polos más opuestos posibles que podría resultar de lo que la gente pensaba de Jesús.
Los desconocidos lo percibían como un profeta, y en cierta medida lo era, y los suyos, su familia, creía que estaba fuera de control y debía ser detenido. Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El rechazo que Jesús sufrió sucedió en Nazaret, lugar donde creció y también de su propia familia. Existen ideas o sospechas de que fueron las autoridades quienes dieron aviso a los familiares, y siendo manipulados, creyeron que estaba fuera de sí. Pero sea cual fuere el caso, es evidente que para este punto ya habían visto o escuchado de los milagros y declaraciones que Jesús había hecho hasta este punto, eligiendo pensar que era necesario tomarlo o capturarlo por la fuerza. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? La actitud que toman los judíos, fariseos y escribas, es agresiva, considerando lo que implicaba en la mente de la gente, que los escuchara, una supuesta relación con Belcebú. La acusación es grave, sobre todo con tantas personas ahí. Que las autoridades religiosas le digan al profeta, que los reúne a todos, ¿tiene a Belcebú?, implica un desprecio que llega al límite. Ellos habían visto que Jesús liberaba de espíritus inmundos a las personas, perdonaba pecados, sanaba, y que su dominio de la escritura bíblica era como el de ningún otro. Tal ofensa no era menor, y definitivamente no la hicieron por ignorancia. La respuesta de Jesús comienza de manera sencilla. Lo que están diciendo de él, antes de ser ofensivo, aunque lo era, no tenía sentido. Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El argumento es simple. Jesús se dedicaba a liberar personas atormentadas por espíritus antagonistas a Dios. Estos, al escuchar a Jesús, conocían e identificaban su divinidad. Por eso gritaban que Él era el Hijo de Dios. Jesús los callaba y liberaba a las personas. ¿Cómo podría tener una alianza con esos seres si lo que hacía era apartarlos de las personas para que no les hicieran más daño? El Evangelio de Lucas agrega a su respuesta otro detalle. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Usar la expresión el dedo de Dios implica de vuelta hacia los fariseos una discusión grande, puesto que esa expresión fue utilizada cuando Moisés y Aarón mostraban señales de parte de Dios a Faraón, probando que Jehová su Dios era real y que debía dejar libre a su pueblo. Como Faraón se resistía a hacerlo, pedía a sus magos imitar las señales de Moisés, y al replicar parcialmente esas señales, el mensaje a Faraón era algo como: nuestros dioses también hacen lo mismo que el Dios Jehová del que Moisés habla. Así que con ese resultado, Faraón se sentía valiente y acompañado de sus deidades. Hasta que un día, sus magos ya no pudieron replicar una señal, la cual fue que Moisés, del mero polvo de la tierra, la golpeó con su vara, y del polvo surgieron piojos. Éxodo 8:18. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El mensaje que Jesús les envía es fuerte y lleno de autoridad. Compara a los fariseos con los hechiceros de Faraón, quienes, viendo las plagas que caían sobre Egipto, no reconocían a Jehová, hasta que no pudieron imitarlas y no tuvieron más remedio que aceptar que un Dios más fuerte que el de ellos estaba con Moisés.
A diferencia de los magos egipcios, las autoridades religiosas judías, viendo su manera de actuar, el mensaje de Jesús y los milagros que hacía, no aceptaban la divinidad de él. En ese sentido, Jesús les decía entre líneas que ellos no eran mejores que los hechiceros de Faraón. Volviendo a la respuesta de Jesús. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús descartó que tuviera alianza con Belcebú para echar fuera demonios. No tendría sentido que el reino del Satán se peleara contra sí mismo. Así que por eliminación, la otra opción era que liberar a las personas, sanarlas o perdonar sus pecados eran actos que Jesús llevaba a cabo a través o en nombre de Dios. En tal caso, debían recibirlo como hijo de Dios. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta es una de las declaraciones más controvertidas de Jesús. A simple vista, podría calificarse como una mera contradicción. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Hijo de Dios vino a salvar a todo el mundo, ¿cómo es que también existe una transgresión para la que no hay perdón o posibilidad de ser salvado? Dos grandes respuestas emergen de esto. La primera. Jesús en el pasado había dicho de sí mismo lo siguiente. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Adicionalmente, cuando Jesús fue bautizado por Juan, se escuchó desde el cielo la voz del Padre, y el Espíritu, en forma de paloma, posó sobre él. En resumen, era evidente que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, en Jesús. Los fariseos y escribas habían atestiguado que así era, y sabiéndolo, de manera consciente y rebelde, le dijeron que el espíritu que tenía era el de Belcebú. Despreciando todo lo que habían visto, condenaban a Jesús. Y la segunda explicación tiene que ver con los actos consecutivos de los fariseos y escribas. Como hemos repetido, Jesús ha liberado a personas de espíritus inmundos, sanado enfermos, perdonado pecados e interpretado correctamente el texto bíblico. En todos los casos, ha recibido oposición de las autoridades religiosas, ya sea con cuestionamientos o pretendiendo evitar que sanara más enfermos, solo porque su tradición lo decía. Como cúspide a todo ello, fue la acusación de que Jesús tenía a Belcebú. Por eso, la declaración de Jesús. Los fariseos que lo juzgaban como a un hombre podrían ser perdonados, pero la necedad y resistencia permanente era hasta cierto punto negar la obra de Dios en él, y tal obra era clara. La realidad es que ambas opciones se parecen mucho. La primera obedece al acto específico que hicieron los escribas con su acusación. La segunda, a la actitud insistente y de rechazo al Espíritu, quien por definición se encarga de convencer a la gente de pecado. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu de Dios se encarga de convencer a las personas de sus actos pecaminosos cometidos, y su respuesta es rechazarlo contundentemente, sabiendo que el arrepentimiento es necesario, ese acto de rechazo conduce a aquellas personas a la perdición. En otras palabras, el significado de lo que dijo Jesús podría ser que el pecado imperdonable tiene que ver con conocer la verdad y rechazarla consistentemente. El pecado imperdonable es no querer ser perdonado. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre,
y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Con todo lo que está sucediendo, la gente agolpada para escuchar a Jesús, los fariseos acusándolo de tener un demonio y su familia, preocupada e insinuando que Jesús está fuera de sí, mandan llamarlo. Los 4 evangelios dejan claro que la familia de Jesús, principalmente sus hermanos, no creían en él, en su mensaje y, por supuesto, no lo apoyaban. Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Aún más, cuando Jesús fue crucificado, ninguno de sus hermanos estuvo presente, al grado que encargó a su madre María a un discípulo suyo, y no a alguno de sus hermanos. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El rechazo de sus hermanos fue conocido, incluso en la muerte de Jesús. La búsqueda y llamado, aún y cuando estaba rodeado de una multitud, iba en concordancia con el primer evento de este capítulo, donde mencionan a Jesús como una persona fuera de sí. Marcos 3:33. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. El último contraste de este capítulo sucede. Hay líderes religiosos en peligro de condenación, pero también una invitación a formar parte de la familia de Jesús, en la que no es acerca de las posiciones de autoridad en la comunidad religiosa ni de lazos de sangre vinculados a Jesús. Jesús indica y en el proceso invita a todos los que escuchan que ser hermano de Jesús, o bien ser parte de su familia, tiene que ver estrictamente con hacer la voluntad de Dios. La historia de sus hermanos y madre, a diferencia de la de escribas y fariseos, concluye en un camino de arrepentimiento y redención. Si antes se burlaron de él, sin duda corregirán sus pasos. Posterior a la muerte y resurrección de Jesús, pudieron creer en él, sin que existan detalles abundantes al respecto. Este suceso quedó registrado en el libro de Hechos, comúnmente conocido como la segunda parte de los Evangelios, y que ocurre inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.